para, para subirlo al canal de YouTube y también se puede ver, ¿no? Esta misma conferencia. Pues bien, buenas tardes, paz y bien entonces a todos y a todas, los presentes y los que van a estar y los que se van a salir por el internet que a veces falla, ¿ya? Pues el tema de hoy vamos a tratar sobre la cuestión de el método, ¿ya? El método histórico crítico. ¿Me confirman cuando se pueda ver la pantalla, por favor? Ahí se ve perfecta. Vaya, perfecto, gracias. Entonces, la iglesia, ¿no? En este caso la iglesia católica, pues en el transcurso de la historia, pues va tratando de conseguir qué sería lo mejor para estudiar los textos bíblicos. A raíz, claro, de muchos descubrimientos arqueológicos, nuevos avances de la teología bíblica, pues van apareciendo criterios, elementos. De entrada voy a decir que la Iglesia Católica no se guía por un método específico. Claro, los jesuitas, por ejemplo, usan el método histórico crítico, es un poco el que vamos a ver hoy, pero la Iglesia nunca ha presentado este es el método que se usa. Y por sabiduría, porque hemos encontrado que la amplitud de los métodos ayuda a entender mejor cómo interpretar los textos. Entonces vamos a tratar hoy de ver una introducción al método de interpretación crítica en la Biblia. Para ello, pues es necesario tomar en cuenta que esto tiene que estar fundado en el Concilio Vaticano. Ya el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, pues nos da las orientaciones claras, fundamentales, de cómo tratar, ¿no? Las escrituras. Y por la pregunta, bueno, si la escritura es fácil, la escritura yo agarro la Biblia y la leo, ¿ya? Y a propósito, ¿trajeron Biblia? ¿Tienen Biblia en mano? Y si no, vayan a traerla, ¿ya? Porque la vamos a necesitar. Entonces, a propósito de esto es importante. ¿Por qué? Porque también a partir del concilio aparece la Pontificia Comisión Bíblica. Esto fue un mandato de Juan Pablo II, ¿ya? Porque era importante. Era como una deuda que se tenía del Concilio Vaticano II. Cómo hacer más claro o cómo poner en práctica la constitución dogmática Dei Verbum del concilio. Entonces, es importante, claro, porque uno tiene que analizar dentro del texto, el mismo texto, estas 4 palabras son importantes. Pareciera que es un juego de palabras, pero no. Tenemos el texto mismo. Ahora tenemos el contexto que no está en el texto de manera explícita, sino de manera escondida. Ahí está el contexto. Pero hay un pretexto. No decir que hay una gente que me va a contradecir, no. Es algo que está anterior al texto, que está anterior. Y también hay un post-texto, es decir, algo que está posterior al texto. El escritor bíblico no es como la liturgia. Uno va a misa y uno lee tres lecturas, por ejemplo, si es día domingo, y lee el Evangelio, ¿va? Una de las 3 lecturas es el Evangelio. Es un pedacito. El Evangelio visto desde la liturgia se va pedaceando y a veces se pedacea mucho de tal forma que pues no hay una continuidad del texto mismo, sino que hay una continuidad pedagógica que la liturgia quiere llevar a través de la escritura. Entonces, ¿qué? ¿Estamos pedaceando el texto? En parte sí, ¿va? En parte sí. No estamos viendo el contexto, no estamos viendo el pretexto ni el posttexto. Ya vamos a hablar de qué se trata estas 4 palabras. Aprendamos o en todo caso para algunos recordemos, ¿no? 2 palabras importantes. La primera palabra importante es lo que llamamos la hermenéutica, ¿ya? ¿Qué es eso de la hermenéutica?
La hermenéutica, podríamos decir en términos sencillos, es la ciencia que se ocupa de interpretar los textos bíblicos o cualquier texto en el mundo. Ya, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ya hay que interpretar qué quería decirnos Cervantes a partir de la obra. Pero esa es la ciencia, la hermenéutica, toda la filosofía, lo que interpreta el texto, que va a implicar teoría, ¿ya? Va a implicar método e implica principios. Entonces eso es la hermenéutica. Dentro de la hermenéutica aparece una palabra que es famosa para los biblistas o para los que analizan los textos, que se llama exégesis, ¿ya? La palabra misma griega significa de sacar, ¿no? Sacar del texto el significado, extraer. Alguien dice el arte de extraer el significado de un texto. ¿Qué implica qué? Gramática, análisis gramatical, terminología. Implica cultura, referencias, etcétera. Implica crítica literaria. Y ya a partir de los años 60 para acá, ya se introduce otro elemento. ¿Cuál? El análisis social. Porque la Biblia tiene que decir algo al hoy, a la sociedad de hoy. Entonces quería muerto, ¿no? Un texto si no dice nada para el hoy. Entonces esos dos elementos son importantes. La hermenéutica, que es la ciencia, y la exégesis, que es la parte de la hermenéutica que saca el significado de un texto. Siguiente elemento, hay que retomar que la Dei Verbum se ha basado en dos grandes encíclicas. Una es la Providentissimus Deus. Este es de León XIII, de 1893. Desde León XIII se está pensando en esto, cómo estudiar bien los textos. León XIII dirá estimular y recomendar los estudios relacionados con las escrituras y orientarlos de manera que correspondan mejor a las necesidades de nuestra época. Ojo, León XIII tiene una gran visión. Es que no es solo la escritura y el estudio de la misma, sino que diga y que corresponda a la necesidad que vive la época actual. Cada quien en su momento, ¿no? Y la otra encíclica es la Divino Afflante Spiritu. Este es de Pío XI, 1943, el Papa que tiene que vivir, ¿no? Y experimentar y sostener la iglesia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Si no me equivoco, querido hermano, ambos papas fueron terciarios franciscanos. Vaya, para variar, va. Para variar, gracias por el dato. Pío XI, claro, él dice dar aliento y nuevas directrices a los exegetas católicos. Ya estamos previo o antes, ¿no? Mucho antes del concilio, claro, cada 20 y tantos años del concilio. Pero ya hay una visión clara. Estudiar para responder a la necesidad de cada época. Y estudiar y dar avance y aliento para que los que estudian estas cosas, los que sacan el contenido mismo del texto, puedan decir fuerza, ¿no? Puedan dar orientación, espíritu nuevo a las sociedades de cada tiempo. La Iglesia Católica, pues para hacer la exégesis, necesita de dos grandes textos. Primero es el problema del mismo texto, es decir, a ver, si no hacer muy complicada la explicación. Es así. La Biblia nunca ha existido tal como la vemos en un libro como la tenemos hoy, ¿no? En español, en francés, ¿ya? Esa es una compilación muy cercana a nosotros, ¿ya? Estamos hablando, si la primera Biblia impresa es Gutenberg, ¿no? A partir de Gutenberg, 1500 y pico para atrás, para acá, ¿no? Tenemos la Biblia. Pero antes, ¿qué había? Pues antes habían pedazos y siempre ha existido pedazos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre volver a hacer otra traducción de todos los textos, tendría que, no sé, pagar millones para ver quién le puede prestar los textos que están desperdigados por todo el planeta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene textos bíblicos originales, ¿ya? La reina Isabel tiene otros pedazos de textos.
¿ya? Israel tiene otro pedazo, el Vaticano tiene otro. Y así un millonario seguramente habrá comprado un texto original que lo tendrá resguardado en alguna bóveda, ¿no? Es decir, los textos originales no están juntos, es lo que quiero decir, ¿ya? Acordémonos, querido hermano, quién fue el primer traductor de la Biblia al latín, al castellano. San Jerónimo, el doctor San Jerónimo. Entonces, cabal, ahí vamos, ¿no? San Jerónimo, ¿qué va a hacer? Como cualquier otro estudioso que lleva años de vida, ¿no? Esto. Pues va a utilizar lo que tenemos acá, este cuadrito que está a la izquierda, la Tanaj, así se pronuncia, ¿no? La Tanaj hebrea. Otros le dirán el Mikra, otros le llamarán el texto masorético, que es un poco ya después la versión más moderna de la Tanaj. No la confundan con la Torá. La Torá, acuérdense que no es más que los primeros 5 libros de la Biblia. En este caso, la Tanaj es como, ni tampoco es el Antiguo Testamento de nosotros, porque le falta algunos que otros libros. Pero la Tanaj son 24 libros, donde está la Torá, están los Nevi'im, de los profetas, y los Ketubim, que le llaman los escritos históricos, algún que otro profeta menor, están los salmos, etcétera, ¿va? Lo que ya conocemos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiero decir? Si alguien quiere entrarle al estudio de esto, o por ejemplo los que van a estudiar doctorado en Biblia, pues tienen que conocer este texto, la Tanaj hebrea. Luego, ya más moderno, en Israel, más moderno, antes de Cristo, claro, se juntan 70 ancianos. En realidad, los historiadores dicen que fueron 72 o 73, pero bueno, no nos vamos a pelear cuántos fueron. Pero se conoce así como la Septuaginta, que es la Biblia escrita en griego, o digamos así, es la Tanaj traducida al griego, ¿ya? Es la recopilación en griego koiné, ¿por qué se llama griego koiné? Porque es un griego especial, es un griego histórico, muy, muy refinado, podríamos decir, de la Tanaj, ¿no? Hebrea, para las comunidades israelitas en diáspora. De quien está en Israel lee la Tanaj, quien está fuera de Israel lee la Septuaginta. A partir de estos dos textos, cualquier escritor, cualquier biblista quiere sacar un libro, quiere sacar una traducción, tiene que irse a estos dos grandes monstruos, ¿no? de traducción, ¿ya? San Jerónimo, como decía el hermano Alfonso, tuvo que leerse estos dos y de ahí saca su propia versión, ¿ya? Hay que tomar en cuenta de estos descubrimientos del mundo bíblico los pergaminos que se encuentran en Qumran. Así un poco a la brava, ¿va? He hecho este mapa del Mar Muerto, ¿va? Y aquí en la esquina superior del Mar Muerto, ahí se encuentran unos acantilados muchas veces y en piedra, ¿no? Escalonados en piedra, donde se encontraron vasijas dentro de cuevas, ¿no? Vasijas que son importantes. Por ejemplo, se encontraron todos los pergaminos de Isaías, hasta los de Isaías que no conocíamos, ¿ya? Por ejemplo, si uno agarra una Biblia del 1800 y algo, se encontrará con un problema. ¿Cuál? Que no tiene los mismos capítulos que tiene la Biblia actual de nosotros, gracias a los pergaminos de Qumran, ¿ya? ¿Qué son estos de pergaminos de Qumran? Qumran es la región, ¿no?, donde se encuentran. Y es parte de Cisjordania, ¿no? En la orilla del Mar Muerto. Son 972 manuscritos encontrados. La mayoría datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo. O sea que esta comunidad, ¿ya?, que le llamaban de los iluminados, al cual a veces hay chambres, ¿va?, que dicen que Juan el Bautista vivió aquí o que Jesús fue enseñado por estos iluminados, porque así se denominaban, ¿ya? Eso no está del todo cierto. ¿Ya? No se puede reafirmar ni negar semejante cosa, ¿ya? Porque no se ha encontrado un dato histórico para que afirme que Qumran fue la comunidad que instruyó a Juan el Bautista, o en todo caso que instruyó a Jesús. Eso no está claro, porque hay un montón de chambres de esta cosa.
antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, claro, fueron ocultos todos estos manuscritos. Y fue la diáspora, no es cosa fácil. El Imperio Romano destruyó todo lo que estaba en pie, piedra sobre piedra, ¿verdad? Por ejemplo, de una forma alegórica o chistosa o irónica, la gente, por ejemplo, va a Jerusalén y besa, ¿no?, las calles de Jerusalén, donde está la Vía de la Pasión, por ejemplo, y besa las calles, creyendo que está besando la calle donde pasó Jesús. En realidad, la calle donde pasó Jesús está 3 o 4 o 5 o hasta 6 metros bajo tierra. Ahí está la verdadera calle donde pasó Jesús. Para decir un dato, ¿no? Esto de la destrucción de Jerusalén no es poca cosa, ¿ya? No es poca cosa. Bueno, ¿para qué es importante estudiar el texto? Porque podría hacerse fácil, ¿no? Yo lo leo, le pido al Señor que me ilumine y hablo lo que quiera. Ese es el problema, ¿va? Lo que quiera, ¿va? ¿Por qué es importante el estudio del texto? Para evitar estas cosas que les muestro acá, ¿ya? Hay comunidades religiosas que creen que solo basta la emoción, ¿no? Dice, entre comillas, que tienen el espíritu. Bueno, eso hay que respetarse. Si es cierto o no es cierto, ¿ya? Tienen el espíritu y hablan. La religión o la Biblia también se usa para matar personas. Ya, claro, no es que sea así directo el problema, pero sí se manipula, ¿ya? La Biblia se utiliza según textos para eliminar personas que no nos caen bien. Por ejemplo, aquí tenés el dibujito, ¿verdad?, de una persona que por los colores pues tiene una preferencia sexual moderna, podríamos decir. Entonces, ¿qué hacen estos predicadores? Pues golpearlo, ¿ya? Por ejemplo, cuando agarras la Biblia y de Pablo, ¿no? Pablo dice que los fornicarios, los homosexuales, los no sé quién, los no sé cuántos, no entrarán al reino de los cielos, ¿ya? Pues claro, a veces uno se topa con esa disyuntiva. ¿Qué le digo? Si es un texto bíblico, si es Pablo el que está hablando. Entonces, ¿Pablo está en la razón o no está en la razón? Una forma fácil de responder es, ¿qué diría Jesús? Ya, ya, ahí nos topamos con un problema. ¿Qué diría Jesús? Claro, Pablo está hablando y él es hijo de su tiempo, con su cultura propia. ¿Ya? Ahora, ¿qué diría Jesús? El otro dibujito es que las personas que ya se meten en el estudio bíblico y conocen estas cosas creen que los demás no deben de entrar. Por ejemplo, los famosos 44,000, ¿va?, de ciertos hermanos, ¿no? O sea, nadie puede entrar, solo ellos pueden entrar, porque ya están en un mundo favorecido, un mundo fantástico, donde los pecadores ya no entran, ¿ya? También la Biblia se puede manipular. Cuando, por ejemplo, ustedes habrán escuchado seguramente personas que dicen, Dios me habló ayer. A ver, explícame otra vez. Sí, Dios me habló ayer. ¿Y qué te dijo? Ah, me dijo que invento cualquier cosa. Pero cuando la ciencia te dice, si por ejemplo yo estoy solo en mi casa, no hay nadie, y comienzo a escuchar una voz que dice David, David, David. Y en realidad yo escucho la voz, ¿no? Así no van a reír o no van a enojar conmigo. Pues en realidad, sí, cuando te pasa eso es que tenés esquizofrenia. Eso es lo primero que tenés que indagar, ¿ah? Porque no es normal que te hablen, ¿ya? No es normal. A no ser que ya sea otro aspecto fuera de la condición humana, ¿no? Pero hay mucha gente que manipula los textos, ¿no? Y dice semejantes cosas. Y dice que Dios le habló, ¿no? Bueno, hay que indagar la práctica para ver si es cierto que Dios está en la persona que dice que está hablando, ¿ya? Aquí está la famosa caricatura, ¿va? Una imagen del Dr. House. No sé si se lo puede en una serie del Dr. House, ¿ya? El Dr. House es un personaje, un médico, ¿ah?, que es eminente, una eminencia como médico, pero es totalmente escéptico a todo, no cree en nada, ¿ya? Y todo es mentira.
esta frase que sale en la serie, ¿va? Si pudieras razonar con la gente religiosa, o podríamos decir con la gente fanática, ¿ya? No habría gente religiosa. Si se pudiera razonar con esta gente, no habría gente religiosa. Ponete a razonar con un hermano fanático. No se puede. No se puede. No se puede porque terminas es que vos sos Satanás y él es Dios, ¿verdad? Y no hay forma, ¿no? Se puede manipular los textos cuando también en la forma fanática la gente busca emociones, busca grandes eventos. Claro, semejante evento de ir al Vaticano y estar en un día domingo a las 9 de la mañana escuchando al Papa, ¿ya? Ha de ser fantástico, ha de ser bonito, pero ¿cuánto vale eso? ¿Ya? ¿En qué parte de la vida te has endeudado para ir a semejante viaje? A no ser que tengas dinero, ¿ya? O los grupos selectos, así oscuros, ¿va? Grupos entre las sombras, podríamos decir, que manipulan los textos para subvertir o para adquirir adeptos o simplemente para manipular intereses que están sosteniendo semejante grupo. La Biblia también se puede manipular cuando te dicen que solo es para las personas buenas, las personas inocentes, ¿ya? Que tenemos los niños recibiendo la primera comunión, ¿ya? O la Biblia también se ha usado para matar personas, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? También los textos se usan, no solo la Biblia, sino en este caso el Corán se usa para también restringir libertades humanas, ¿ya? También se puede manipular los textos para tener show. No estamos criticando a estas hermanas, no sé si se las conocen, ¿va? Unas hermanas famosas que ya son un grupo musical y son famosas en el mundo, ¿ya? La pregunta que podríamos hacer es que si en realidad esto funciona. No solo funciona musicalmente, sino digo funciona en tanto evangelización. Habría que ver cuánto bien se puede hacer con esto. No estamos criticando, simplemente estamos dando observaciones a las cosas. La Biblia también se puede manipular para el voto, ¿ya? Basta que un sacerdote, que un obispo diga que hay que prestar atención al partido político tal. Es suficiente para manipular el voto, ¿ya? Esos tipos de predicadores que gritan, ¿ya? No sé qué les agarra, pero empieza una gritazón que a mí me da miedo, ¿ya? La forma como gritan, pero creyendo que entre más grito, la gente va a entender, ¿ya? O entre más acusación, ¿cómo sería? Amenaza, ¿no? De ir al infierno, la gente va a entender, ¿ya? O las personas que manipulan la Biblia para sostener sus propios imperios, ¿no? En este caso, aquí está un famoso predicador guatemalteco que se llama Cash Luna, ya el nombre te lo dice, ¿no? Cash, ¿no? Dinero, y Luna, el apellido del predicador. Tiene un imperio, está asociado con el narcotráfico en Guatemala, pero ¿quién lo toca? Nadie lo toca. Y tiene poder de curación, ¿cómo lo sabes? ¿Ya? No sabes que también puede ser un show. Preparas a las personas y ahí tenés las curaciones supuestas que se dan, ¿ya? Por ejemplo, pone atención en un video, cualquier tipo de video. Si ves un predicador que extiende las manos y siempre está con las manos extendidas, ¿ya? Y luego viene el descanso en el espíritu, ¿no? Donde impone las manos. Entonces este predicador tiene mucho cuidado en no tocarse la cara. ¿Por qué? Porque tiene un químico en las manos. Y cuando toca el rostro de una persona, claro, el químico es tan poderoso y lo tira. La persona en su argumento de fe cree que es el espíritu el que lo ha tirado. Pero en realidad no es el espíritu, se llama químico, ¿ya? El que tiene dentro. Por todo esto es importante. Hola, buenas. Apaguen el micrófono, por favorcito. Madre. Lo que tienen encendido el micrófono. Dice el padre Edgar, aquí era un barranco. Y yo decía, porque los niños muchas veces... Si no hubiera resucitado a los muertos, si no hubiera curado a los leprosos, si no hubiera... Ok, Rosita era. Bueno, entonces, para
para evitar todos estos problemas y caer en discusiones, etcétera, inservibles, es importante comenzar a tener criterio, ¿ya? Hay 10 criterios así básicos para interpretar. Primero, la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual de fe. No se hace una interpretación si no hay fe, ¿va? Se puede hacer, un ateo lo puede hacer, lee el texto bíblico y encuentra un mensaje, pero no le entiende porque no hay un criterio de fe, ¿ya? Segundo, hay que empezar buscando el sentido más natural del texto, tal como está ahí, ¿ya? El sentido más natural, tal como lo lees. No lo querás interpretar, sino tal como lo lees. La lógica básica, la lógica básica. Cada parte, tercero, cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Ese es un criterio que lo lanza la Dei Verbum. Es decir, tenés que tomar en conjunto todo. ¿Por qué? Porque te topas con textos que son contradictorios. Textos que te manda a matar. Textos que te manda a hacer la guerra. Textos donde crees que Dios es un déspota, un asesino, ¿ah? Una persona que hace la guerra. Pues claro, porque estás aislando el texto en su cultura y aislando de todo el movimiento que quiere decir el autor. 4. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico, ¿ya? 5. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario, ¿ya? 6. Hay que tomar en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto, lo que se llaman los criterios de lenguaje, o en todo caso serían los géneros literarios, ¿ya? 7. Hay que tener en cuenta las palabras de conexión. Ya vamos a ver todos estos detalles con más precisión. Hay que interpretar los textos menos claros a través de otros más claros. Hay que tomar en cuenta la versión original del texto, en este caso, si es capaz de dominar el idioma antiguo, el griego, el hebreo o el arameo, pues adelante, ¿no? Y 10, hay que tomar en cuenta la dimensión cristológica para interpretar los textos. Desde Jesús se interpreta toda la Biblia. Eso es un mandato de la Dei Verbum, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Vamos adelante en esto. ¿Tienen a la mano la Biblia? A ver. ¿Sí o no? Eso, bueno, perfecto. Entonces, busquen por favor Lucas 10 del 25 al 37. Lucas 10. Lucas 10 del 25 al 37. Ok. ¿Ya? Ahí me avisa alguien si ya lo tiene. Ya lo tengo. Ya lo tiene. Por favor, léalo, pero con calma, tranquila, despacito. Del 25 al 37. Adelante. Evangelio según San Lucas. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Hasta ahí, permítame. Va, hasta ahí. Veamos lo que se llama la fijación del texto. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que precisar qué texto estamos leyendo. Luego, organización y estructuración del texto. ¿Y eso qué es? Vamos a tratar de hacer este esquema que le estoy presentando. Hasta ahorita la hermana ha leído el inicio, ¿no? Un maestro de la ley, un doctor en la ley, como quieran llamarlo, un juris perito, dirá el texto griego, etcétera, ¿ya? Le pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿quién está leyendo? ¿Cuál es la pregunta de fondo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? No. Cuando inició el versículo 25. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ahí está el punto. El problema es la vida eterna.
¿Cómo entiende la vida eterna? Ese es un pleito serio. Si lo entiendo aquí, si lo entiendo allá, si lo entiendo después de aquí, hacia allá. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Está aquí o está allá? Cuando la consigo, cuando la comienzo a degustar, aquí o allá, es un problema serio. Y no es un problema solo para nosotros, un problema también para la comunidad del tiempo de Jesús, en el cual están escribiendo. Bueno, seguimos. Entonces Jesús le contesta. ¿Qué le contesta? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí. Entonces, aquí hay una primera posición. Un doctor de la ley le pregunta, versículo 25, Jesús le contesta, ¿no? ¿Qué está escrito? Se supone que eres el sabiondo, ¿va? El iluminado. ¿Qué está escrito? Responde el maestro de la ley lo que acaba de decir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está recitando un texto antiguo, ¿ya? Está recitando cómo se debe interpretar qué es amar a Dios. Pero incluye lo de Isaías, amar a tu prójimo. Ah, ese es un dato interesante. Por eso Jesús le responde. ¿Qué le responde? Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Ojo, ahí está un primer problema. Si haces eso, tendrás la vida, no la salvación. Es lo mismo. Eso hay que ver el texto original, si es lo mismo salud, ¿no? Si es lo mismo sanación, si es lo mismo salvación, si es lo mismo tener vida. ¿Ya? Dentro del texto. David. Sí, sí. ¿Perdón? David, en la mía dice, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Es lo mismo, ¿no? Tendrás vida, vivirás, es lo mismo. ¿Ya? Pero bueno, seguimos con el texto. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús. Ahí está el problema. Permita, ya le doy chance. Él queriendo justificarse. ¿De qué? ¿De qué? El que quería primero. Hay que volver al inicio. ¿Ya? Ponerlo a prueba. En el versículo 25 dice ponerlo a prueba. El que quiere ponerlo a prueba. ¿Ah? Pero como no lo puso a prueba, entonces ahora quiere justificarse. Es decir, volver a retomar el ponerlo a prueba. Porque aquí hay un problema. Parece ser que los maestros de la ley ven a Jesús como poca cosa. Poca cosa intelectualmente, poca cosa culturalmente, poca cosa socialmente, poca cosa como ser humano, poca cosa con todo lo que querrás. Si lo ves como poca cosa, yo soy más que él. Ese es el punto medular, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice el maestro a Jesús? Y Jesús le contestó. No, él queriendo justificarse preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí está. Sigamos, hoy sí no la interrumpo. Jesús entonces le contestó. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Ahí está, ¿no? Bueno, primero, para seguir el método, lo primero que hay que hacer es fijar el texto, es decir, qué texto es el que quiero hallar. Luego, organizarlo y estructurarlo, como tienen esta forma, ¿no? Siempre dicen que es necesario usar renglones, un renglón para cada parte. El maestro de la ley le pregunta, Jesús contesta. Responde el doctor de la ley, ¿va? Jesús contesta, Jesús responde. Es decir, otros dirán contrapropuesta, porque Jesús es un método de él, ¿va? Los que ya se han volado los evangelios se darán cuenta que Jesús no contesta. Jesús contesta con una pregunta. Casi siempre es su manera de ser. Es su estrategia, pues. Contesta con una pregunta. Nunca contesta queriendo saber las cosas, sino que para escudriñar qué está dentro del corazón de la persona que pregunta. Luego viene para justificarse, vuelve a preguntar el maestro de la ley o el doctor de la ley, y Jesús contesta no con una respuesta clara, intelectual, sino con un relato. Y finaliza con una pregunta. ¿Cuál de estos tres te parece que hizo bien con el que estaba tirado en el camino? El doctor de la ley le responde, y le responde mal, porque le responde el tercero, o el que hizo misericordia, o el que se compadeció, depende de la traducción que tengamos, ¿ya? Jesús contesta, ve y haz tú lo mismo, o haz esto y vivirás, como sea que sea la frase. Entonces ahí está el texto, tenemos claro el organigrama del texto. Ahora viene el problema de la traducción y el uso de las traducciones. La exégesis se hace desde el hebreo, el arameo o el griego. No tenemos acceso a eso. Tendríamos que estudiar 3, 4 años de nuestra vida para entender estas cosas, ¿ya? Hay muchos modelos y procedimientos de traducciones para entrarle a esto, ¿ya? Un primer movimiento podría ser, por ejemplo, entrar a discutir una traducción. Por ejemplo, el hermano Alfonso decía de San Jerónimo, ¿no? Ahí está, ¿no? Una traducción de San Jerónimo es esta, donde él va relatando que cómo interpretar el texto. Y entonces dirá San Jerónimo, este relato de controversia consta de los siguientes elementos. Lo que hemos dicho, ¿no? La pregunta de un maestro, contrapregunta de Jesús, respuesta del maestro, mandato de Jesús, haz esto y vivirás, y nueva pregunta del maestro, de la ley, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y la contrapregunta de Jesús que contiene la parábola del samaritano. Y viene la respuesta del maestro de la ley, muy mala, pero Jesús le da el mandato último, ¿ya? Otro elemento. ¿Por qué estas personas que bajan de Jerusalén a Jericó y se encuentran con el que está tirado en el camino no le ayudan? Hay que leer de estos dos textos, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. ¿Por qué? Porque un sacerdote, si ve a un muerto, queda manchado, queda en pecado. Por tanto, no podrá hacer la siguiente celebración litúrgica, ¿ya? O peor, en Levítico, si lo toca, quedará impuro, y tendrá que ir a hacer un montón de ritos para volver a purificarse. Para evitar el tocar, el ayudar, el sentir compasión, mejor es necesario lo más importante, ¿cuál? Ir a alabar al Señor en su templo. Ojo con ese problema. La pregunta del jurista procede de los debates sobre quién pertenece al pueblo de Dios. ¿Quién es el bueno entre nosotros? ¿Quién es el santo entre nosotros? Es una gran pregunta, ¿ya? Es una gran pregunta. Claro, si le haces la pregunta a Jesús, Él te va a mandar a otro lado, ¿ya? El objetivo es detener la atención del lector para obligarlo a imitar el comportamiento de un paria, un relegado, ¿ya? Un apartado, un samaritano. Dos destacados representantes de la observación de la ley no ayudan al hombre, el levita y el maestro.
el sacerdote, perdón, que había sido totalmente despojado y se encontraba aparentemente muerto, pero por temor a contaminarse, lo que hemos dicho, ¿no? De Deuteronomio y Levítico, está en torno a la pregunta, ¿quién fue mi prójimo? La pregunta de Jesús da la vuelta al jurista y le responde, podría decir, dice San Jerónimo, no preguntes quién pertenece al pueblo de Dios, quién es bueno, quién es santo, no preguntes esas cosas, ¿ya? Porque con sinceridad todos somos pecadores, unos más que otros, en cualquier otro aspecto de la vida, ¿ya? Pequeño, grande, pero somos pecadores, estamos en proceso, ¿no? Para que merezca mi amor, ¿no? No preguntes quién pertenece al pueblo de Dios para que merezca mi amor como prójimo suyo. Podríamos decir lo siguiente, no preguntes si el hermano es franciscano o no para darle un abrazo, para darle compasión, para darle ayuda, sino pregunta más bien cuál es el comportamiento que incumbe a un miembro del pueblo elegido por Dios para con todos los otros. Por eso la respuesta es importante, ¿verdad? Pero no lo entiende el que practica misericordia. Entonces por eso es que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Ese es un poco, ¿no? Un dato para decir que podemos entrarle no al texto original, pero sí podemos entrarle al comentario de algún biblista, ¿no? Al comentario de alguien, ¿no? Que tenga un poco ya análisis sobre esto. El método sigue con esto, ¿no? Hay que hacer análisis lingüístico de los vocablos, forma, función y significado para despejar frases clave. Vaya, vamos al problema del significado, que más o menos ya lo hemos dicho, ¿no? Pero vamos a los detalles. A ver, ¿qué detalle? Pregunto a lo que están. ¿Qué animal llevaba el samaritano? Es un problema de lenguaje, es un problema de cultura. ¿Qué animal llevaba? ¿Era un camello? ¿Era un burro? ¿Era un caballo? ¿Y por qué decimos que era eso? A ver, ¿quién se anima? Yo podría pensar que el animal que llevaba era un caballo, ¿Por qué? porque lo sube al medio de transporte en el que iba y lo Ujú. lleva a donde lo van a cuidar mientras él no esté. Eso es lo que pienso yo, porque un burro, no creería yo que podría llevar un burro, ¿Por qué porque no? porque él podría ir, porque supongo que el burro es solo para cargar las maletas o cualquier cosa, mientras que el caballo puede ocuparla para las dos cosas. ¿Y por qué no puede ser un Pienso, camello? porque no es un árabe, No es un no árabe, un pienso samaritano. que Dije, es un no, samaritano. estamos en el Medio Oriente, los judíos usan camello, todos usan camello. ¿Pero por qué dice que Buenas, son Pero caballos? buenas, disculpe. ¿Sí? Creo que también podría ser algo cultural, porque cuando habla de cabalgadura, culturalmente nos lleva Ah, hacia el caballo. Pienso eso, que puede ir por ahí. así es, ahí está el truco. Entonces no es ajá, camello, no es burro, es caballo. Y los que tienen caballo solo son los ricos. Ese es un dato interesante en el análisis del texto. Entonces, este samaritano es un rico que quizás seguramente le pasó lo mismo. Y ahora, como tiene poder y riqueza, entonces él baja por esos caminos recogiendo a todos aquellos que están tirados en el camino. Ese es su trabajo, su apostolado, su misión, ¿ya? Sin vanagloriarse de decir que es judío, ¿no? Que ama al Señor y que ¿no? Sin vanagloriarse, porque él se siente un ateo, un relegado, un apartado. Ojo con ese, es un dato muy importante. Vamos, el análisis semántico, significado y sentido de las palabras. Ahí hay que ayudarse de un diccionario bíblico o concordancias. Por ejemplo,
la palabra vida, que significa en el sentido teológico bíblico. Biblia, vida, salud, será lo mismo. Bueno, cuando lo buscamos, nos encontramos que son sinónimos. Cuando encontras vida, es lo mismo que salvación. Cuando estás diciendo quiero salvarme, estás diciendo quiero tener vida, quiero tener salud. Si tenés salud y tenés vida, estás en consonancia con Dios. Lo que te hace falta es el acto de bondad, pero ya está todo para poder hacer lo que tenés que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es un análisis complicado, porque podríamos decir con toda certeza, sin equivocarnos, que la vida de el reino de los cielos la podés degustar ya aquí, en tanto que te haces prójimo con el hermano, en tanto que te haces cercano, ayuda, solidaridad, amistad, concordancia con el hermano sufrido. La podés degustar, podés sentir ese placer, que no es un placer morboso, ni es un placer mundano, es un placer muy espiritual, muy profundo. ¿Ya? El análisis narrativo, el esquema que el autor propone al lector. Las preguntas son importantes. ¿Ya? A ver, ¿quién me recoge las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen? En orden, como aparecen las preguntas. Solo las preguntas. ¿Quién lee las preguntas, por favor? Se las leo. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La siguiente, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y la otra es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y la siguiente? ¿La última? 36. Sí, espéreme. Versículo 36. ¿Cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Así es. Esas preguntas son importantes porque es el sentido propiamente del texto. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? La persona que se ayuda por la ley y las normas siempre pregunta por la ley y las normas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Ya? Pero llegamos al problema medular, el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? A la pregunta es el que se porta. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo? En otras traducciones dirá el que se compadeció. ¿No? En la mía dice el que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión. ¿No? Si soy capaz de compadecerme de la angustia, el sufrimiento de los hermanos, entonces yo soy prójimo. Entonces yo tengo salud. Entonces yo tengo vida. Entonces yo tengo salvación. ¿Por qué me hago preguntas que no me puedo salvar? Si tengo compasión y ayudo y soy solidario y no soy mezquino, ni tacaño, ni avaro, ni mido las cosas para poder ofertar, entonces, ¿por qué me pregunto si me puedo salvar o no me puedo salvar? Esa es una pregunta irrelevante. La pregunta del millón es si soy prójimo. ¿Ya? Que viene el análisis pragmático. Transmitir valores y criterios. Inducir a reacciones emocionales o motrices. Dictaminar orientaciones, modificar o fortalecer relaciones personales. Porque aquí viene la pregunta. Hay dos frases importantes de Jesús. La primera es, vamos a ver. Esto, ¿qué debo hacer? Respondió, que esté escrito en la ley. Entonces le dijo Jesús, has respondido correctamente, obra así y vivirás. El versículo 28, ¿ya? Y luego en el versículo 31, casi al final, sería la parte B o C, ve y haz tú lo mismo, ¿ya? Es que no es lo mismo. ¿Ya? Haz eso y vivirás, tendrás salud, ¿va? Estarás en buena condición humana, pero cuando te invita, haz tú lo mismo, ya es un mandato.
ya es una cuestión si quiere ser perfecto en otro texto, ¿verdad? Del joven rico, ¿no? Bueno, vamos adelante para ir finalizando y dar chance para alguna pregunta, ¿no? Bueno, después viene la crítica literaria. Uno indaga la prehistoria del texto. Por ejemplo, ¿qué está al principio del capítulo 10? Siempre hay uno como especie de subtítulo, ¿verdad? ¿Cómo inicia? ¿Qué subtítulo tiene el capítulo 10? Misión de los 72. Misión de los 72. Entonces, el gran tema es la misión, ¿ya? El capítulo 10. La misión. Jesús envía la misión. Luego recrimina a Galilea. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia y vistiéndose humildemente y sentándose sobre ceniza. ¿Ya? Si mandas a la misión y luego no reciben la misión, ay de ti. ¿Ya? Para ello vuelven los 70 y comienzan a contar un montón de cosas interesantes. ¿Ya? Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todas las fuerzas del maligno, ¿no? Y nada de todo esto les dañará, y etcétera, etcétera. Luego el Padre y el Hijo, ¿eh? En aquella ocasión el júbilo del Espíritu Santo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque aquí está lo central del Evangelio, del capítulo 10. Ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, y se las diste a conocer a la gente sencilla. No reduzcamos gente sencilla a clase social pobre. Hay más gente sencilla en la clase social pobre. Muy pocas en las clases sociales ricas, pero las hay. ¿Ya? Los sencillos son los que entienden el evangelio. Y no intelectualmente, sino que lo que sienten. El mismo. Lo que dice Filipenses. Tratar de sentir lo mismo que sentía Jesús. Los mismos sentimientos que tenía él. ¿Ya? Bueno, esta crítica literaria es más complicada porque ya nos dispone a tratar de sacar cosas que a veces no nos gustan. Por ejemplo, ¿eh? Aquí pongo ejemplos. Moisés no compuso el Pentateuco porque algún parte del texto aparece que sí, ¿no? Ni tampoco, por ejemplo, las 13 cartas no son de Pablo. ¿Y por qué decimos semejante aberración? No es aberración porque está en el análisis literario del texto. Pablo tiene un modo de presentarse, un modo de iniciar sus cartas, y las demás cartas no tienen ese modo, ni tampoco tienen la teología que tienen las cartas propias de Pablo. ¿Ya? También se dice que los evangelios no son biografías de Jesús, porque no es ese el cometido del evangelio. El evangelio es manifestar todo lo que Jesús trata de transmitir a la humanidad. En este caso, ¿va? Su pensamiento, sus sentimientos, su fuerza, su energía, su vitalidad a través de la palabra, la oración, a través de la curación, de la expulsión de demonios, de la predicación, perdón, ¿qué sería? Sí, bueno, predicación es acusar, ¿va? Pero bueno, el acusamiento hacia los distinguidos, ¿va? De la religión judía, etcétera. En los textos bíblicos también se encuentran géneros literarios, narrativo, ¿no? Cuando te va contando una historia, lírico, por ejemplo, los salmos, profético, propiamente los profetas, o cuando hay una palabra de acusa, de denuncia, ¿ya? O los sapienciales, que son los libros más famosos, ¿va? Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, etc. El análisis de las tradiciones, su procedencia, pues la mayoría son tradiciones orales. Ojo, el texto original de Jesús, lo que dijo Jesús así propiamente en vivo, no lo conocemos. Las palabras exactas no las podemos conocer porque es un texto oral, que después con los años, hasta casi entrado el siglo VI después de Cristo, se termina el canon, ¿no? El canon del Nuevo Testamento. Así que no podemos decir con certeza que así como está en el Evangelio, lo dijo Jesús, palabra por palabra. No lo podemos asegurar. Nos fiamos de los que están detrás del autor sagrado, de las comunidades,
que tratan de recordar casi exactamente lo que pudo decir o lo que no pudo decir. Hay una gran obra que fue criticada por mucho tiempo, de un jesuita que se llama La Ipsísima Verba Jesus. Esto estamos hablando de los años 50. ¿Ya? Es uno de los primeros pioneros críticos de los textos bíblicos. ¿Y qué quiere decir el texto del libro? Pues él dice que en los evangelios hay pocas frases que podemos asegurar que las dijo Jesús. Aunque diga ahí, dijo Jesús, no la dijo Jesús. Es un problema ya de biblistas, ¿no? No nos metamos a escudriñar a cosas porque quedamos mal, ¿ya? Quedamos mal. Pero sí, con certeza podemos decir que lo que está ahí cuando dice, dijo Jesús, es el sentimiento, es el contenido de la palabra de Jesús. Quizás no sean las palabras exactas, ¿ya? Pero sí son el mensaje de él y sí es la vida, ¿no? De él transmitido a través de la palabra. Es un problema, ¿no? Esta comprensión. Luego el análisis de la composición, construcción del proceso de redacción de un libro bíblico. Eso ya para los especialistas. Y la lectura histórica, que se trata de indagar la veracidad histórica del relato para brindar una enseñanza. No se compliquen. Por ejemplo, si alguien dice, es que el Génesis no fue así tal como lo ves, ¿ya? ¿Y por qué te vas a asustar si Jesús, si Dios, perdón, no hizo las cosas en 6 días? ¿Por qué te vas a asustar de eso? ¿Va? Porque no lo pudo hacer en más tiempo. Tú no puedes agarrar el texto literario, digo literal, ¿no? 6 días son, 6 días fueron, punto y aparte. Pero ¿por qué no admitís otra manera de interpretar las cosas? Nadie está quitando a Dios. Él es el autor de todo esto, ¿ya? Pero los modos como se dieron las cosas, tenés que estar abierto al modo como se dieron las cosas, ¿ya? Como cuando hay gente que cree que Jesús fue colochito, blanco, de ojos azules o verdes, ¿ya? Y que medía 1,90 y era un tipo apuesto, un tipo ya de Hollywood, ¿ya? Y que te vienen saliendo con un tipo medio arrastradito, medio chuquito y que no era muy bien parecido, te cambia el esquema. Casi que te están diciendo, ese no es el Jesús que yo he comprendido. Pues que no es importante la vestimenta ni la apariencia. Es importante qué dijo y cómo lo hizo. Eso es lo que seguimos vibrando nosotros como cristianos. Porque lo que está ahí es el mensaje genuino, lo más genuino posible, claro, del maestro. Y por eso sigue dando fuerza y energía a toda la humanidad. ¿Ya? Bueno, espacio para alguna pregunta o algo, una curiosidad o aporte de alguien, con mucho gusto. Se dice, querido hermano, que la Sagrada Escritura, el texto, fue fruto de, primero que todo, de la tradición, de generación en generación, y luego se fue recopilando y es el sentir de la comunidad. Es decir, si nos preguntamos o decimos, ¿quién fue primero? ¿La Biblia como texto escrito o la comunidad? La comunidad fue primero y la comunidad o el texto bíblico no solo hace presente a Cristo, sino a toda una comunidad en una época específica. Entonces podríamos decir que por inspiración divina, esa comunidad fue escribiendo en distintas épocas la historia que recibió de sus mayores acerca de Jesús. Correcto, así es. Así es. Primero es la comunidad. La comunidad vive. A veces encontramos unos textos que en realidad no se sabe a ciencia cierta quién es el autor o los autores o la comunidad entera, porque en esa época habían unas representaciones de comunidades
la comunidad, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. Había una comunidad juánica, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hay que tomar en cuenta que apóstol fue el que les predicó y fundó la comunidad. Por eso Pablo va a recriminar. ¿Va? Ustedes no son de fulano, no son de mengano. ¿Por qué se pelean? ¿Va? Todos somos de Cristo. Porque hay un problema de comunidades. Creen que Pedro es mejor que el otro y Juan es mejor que el otro. Y terminamos peleando hasta nosotros, ¿ya? Diciendo que sí, es cierto. Pedro es el primer papa y empezamos a pelearnos de aquí a allá. Porque la comunidad en esos tiempos no están peleando por ser papa. No está en el esquema de ellos, ni en la cultura de ellos, ¿ya? Eso es pelea de nosotros, ¿no? Por lo tanto, no podríamos entender o separar el texto bíblico de la experiencia de fe de esa comunidad. Por eso no podemos separar nosotros los dos pilares fundamentales de nuestra fe. La tradición de la iglesia, que es fundamental para entender el sentir de Jesús, su plan de salvación y su misión entre nosotros. Entonces, la divina revelación y la tradición conocemos como las dos fuentes de revelación, la fe y la tradición. Incluyendo ahí el magisterio, ¿eh? El magisterio. Que la Dei Verbum dice que son los tres elementos: tradición, fuente, el texto mismo y el magisterio, que es el que va transmitiendo, ¿va? Transmitiendo, cuidado, ¿va? Transmitiendo, no cambiando las cosas. ¿Ya? Pero bueno, ¿alguien más quiere aportar alguna pregunta, alguna curiosidad? Si la podemos, la decimos. Hermano David, ¿me Hola. escucha? Sí, claro que es que sí. he tenido muchos problemas hoy con el audio. Hermano, tengo una preguntita. ¿Hasta cuántos elementos puede contener un relato? Cuando habla de elementos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en el que hemos leído hay preguntas, respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos elementos puede contener un test? Bueno, dependerá. Sí. Acuérdense que primero lo que hay que hacer es restringir qué voy a analizar. Porque si no restringo, digo, no pongo capítulo y versículo de los cuales voy a analizar, se me va a hacer muy grande. Ya, por lo general uno agarra pedazos, ¿va? Por ejemplo, la misión de los 70, Marta y María, agarra pedazos, ¿va? Sí. Pedazos de un capítulo. Luego hay que desmenuzar, desmenuzar si hay preguntas, si hay respuestas, si hay autores, ¿cómo se llama? Personajes. ¿Qué personajes va interviniendo? ¿Qué preguntan los personajes? Todas estas cosas nos van ayudando a entender un poquito más claro el texto. ¿Ya? Eso lo podríamos. Gracias, hermano. Con la pregunta que hace la hermana ahora, podríamos entender entonces un poquito mejor lo que es la lección divina. Sí. Que son unos pasos. Así es. Pero es una forma muy básica, ¿va? En este caso, ya usando un método bíblico más profundo. Pero con el problema que no tenemos el acceso intelectual a ver el griego, ¿va? Por ejemplo, les muestro aquí la Septuaginta, ¿va? Por ejemplo, como pueden ver una Biblia interlineal de la Septuaginta. ¿Ya? Aquí está el capítulo 10, versículo 25, donde comienza el texto, ¿no? Cae y do y mira, he aquí, ¿no? Y vamos escudriñando el texto, ¿no? Y luego te topas con elementos que quizás la traducción que se tiene en español está equivocada.
¿Y por qué tiene que estar equivocada? Pues somos seres humanos los que traducimos. De los seres humanos, pues no nos... Por ejemplo, ¿va? Diciendo, didascalé, es el maestro que sabe, no es el maestro que aprende. Cuidado, ¿va? El didascaloso, didascalé, es un maestro, es un buen maestro. O sea que el maestro que le preguntó a Jesús no es malo, porque el evangelio se encarga de decir que este maestro es bueno, pero le hace falta un dato: odia a los samaritanos. Está mal totalmente, ¿ah? Aunque su criterio como maestro es muy bueno, pero odia a los samaritanos. Ese es el problema. Pero de una forma así fácil, ¿no? Podríamos, ¿cómo decir? Empezar a analizarlo, así como preguntó la hermana, ¿cómo lo podemos separar? Y separando el texto vamos encontrando preguntas, para palabras curiosas. Entonces voy a un diccionario de concordancia bíblico y busco esa palabra, a ver qué significado pueda tener. De ahí me encuentro, por ejemplo, citas que en letras minúsculas, en notas a pie de página, me va colocando, que me refieren al Antiguo Testamento. Ah, ahora yo entiendo por qué el maestro, el sacerdote y el levita no se encargaron del tirado en el camino, porque tenían miedo de contaminarse, ¿no? Ahí está la discusión, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí. Sí, sí. Sí, una preguntita. Nosotros decimos que Francisco interpretaba a rajatabla la Biblia, el Evangelio, o la seguía a rajatabla. Ahora, esto es lo que estamos aprendiendo hoy, es parecido. ¿Qué diferencia hay entre esto, no? Decir, bueno, Francisco seguía todo al pie de la letra, ¿no? ¿Qué diferencia hay de cómo seguía Francisco el Evangelio, ¿no? A lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? No sé si se entiende. La gran diferencia, perdón si respondo así, ¿va? La gran diferencia es que Francisco no tenía miedo a ensuciarse, ni miedo a nada. Nosotros sí. Nosotros tenemos que interpretar mucho para tratar de actuar. Francisco lee el Evangelio y lo quiere vivir tal cual está ahí. Y todavía no, si leen, por ejemplo, la Leyenda Mayor, ¿ya? Se encuentran pedazos donde dicen, no quiero que venga nadie a interpretarme. Nada que, no quiero esta cosa. Yo así lo quiero vivir. O sea, la gran diferencia es que nosotros estamos acomodados. Para hacer un acto somos tan intelectuales para actuar, ¿ya? Pero él no era intelectual. Y tampoco tenía acceso a semejante, la Biblia de San Jerónimo, la Septuaginta, esos textos no los tenía Francisco. ¿Ah? Tenía un pedacito, creo que ni siquiera tenía los 4, ¿ya? Creo que apenas un evangelio el que tenía. Algunos dicen que era el de Marcos, porque se va muy a la rajatabla, va las cosas. Pero bueno, ese es un dilema para estudiosos, pero es la diferencia. Él no tiene miedo, nosotros sí. Él no está acomodado, nosotros sí. Él no tiene miedo a responderle a nadie, nosotros sí, ¿no? Él no tiene una sociedad que le pesa un prestigio social, nosotros sí, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Imagínense que las congregaciones que están acá podrían no necesitar la casa donde viven, sino vivir fuera. Ese ya es un problema. Y no es que estoy criticando a las congregaciones, que también me critico a mí mismo. ¿Ah? Yo tengo mi casa, aquí está mi casa, fantástico. ¿Ah? Por eso estoy tranquilo, porque estoy en mi casa. Si estuviera en la calle, ¿qué condiciones viviría? ¿No? Ese es un gran tema. Lo que acaba de plantear no es fácil lo que pregunta. ¿Ah? ¿Cómo lee Francisco? ¿Cómo lee nosotros? ¿Cómo vive él? ¿Cómo vivimos nosotros? Por eso sigue retándonos este tipo de carisma,
¿no? Yo, San Antonio, heme aquí a tus pies plenamente, confiado en tu poderosa intercesión. Mírame con aquel espíritu de dulce y tierna compasión con que mirabas a los pobres. Pobres soy yo mismo. Perdón. Yo pensé que no estaba hablando. Perdón, hermana, que le quité el micrófono. Ya. Que estaba encendido el micrófono. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? No, yo quisiera hacer una breve acotación a lo que usted acaba de decir, hermanito. Un ejemplo, cuando usted habla de la comodidad de la casa suya, se me vino a la memoria hace varias semanas, salió por un noticiero aquí en Colombia, cómo vivía una familia en un túnel de alcantarillado, de aguas. De aguas negras. Sí, el medio periodístico fue hasta allá, porque obviamente lo sacaron de ahí, a esa familia, seguramente que lo trasladaron a otro sitio, pero cómo vivía esa familia ahí dentro, y la cámara lo muestra, mejor dicho, con un orden y una limpieza impresionante, ¿verdad? En un sitio de esa condición, sin miedo, como decía usted. Claro. Pero es otra condición, ¿verdad? Es otro tipo de mentalidad. Son gente muy especial al cual uno cree que no son maestros, son los grandes maestros. Podrían enseñarnos mucho a la sociedad, pero como son personas que hemos etiquetado como inservibles, entonces no las apreciamos. Yo creo que es parte del carisma franciscano apreciar este tipo de detalles. ¿Ya? Apreciar estas cosas. No mantenerlas, porque no es correcto que vivan ahí, pero aprender de cómo es que llegaron ahí, cómo lo entienden ellos. ¿Ya? Hay muchas cosas. Aquí hay un vendedor, ahí por Soyapango, donde vivo, en la ciudad que vivo yo, que anda descalzo. ¿Ya? Luego, hace como 7, 8 años, se calzó. ¿No? Se calzó. Pero se calzó con una chancletilla media rascuache, no se calzó fantástico. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Y te he visto descalzo, ahora estás calzado. ¿Qué ha pasado? Ah, es que uno de estos días me herí, ¿ya? Entonces, para no seguir con eso, porque la gente tira y quiebra botellas en la calle, entonces me calcé. O sea que el calzarse no es por apariencia. El calzarse no es porque quiere imitar a otro. El calzarse es por una necesidad. Qué gran lección. ¿Cuántas veces nosotros compramos las cosas porque lo necesitamos? No, compramos las cosas porque aparentamos, queremos siempre esas cosas. ¿No? La apariencia, la emoción, lo nuevo. ¿No? Pero bueno, eso nos metemos un pleito que mejor quedamos mal parados. ¿Ya? A ver, ¿quién más? 5 minutos nos quedan. A ver, ¿quién se anima? Las hermanas de HFIC, la hermana Clarisa. ¿No? A ver, ¿alguna vez escuchémoslas? Hombre, nunca se animan. Hay que romper la pena, eso es bonito. Abrir el micrófono y preguntar cualquier cosa. ¿Para qué? Dijo. Dejen por un segundito la clausura. Hablen. No, la clausura no es de hablar. Ya los va a regañar, espere. Y hoy sí van a hablar. A ver, respóndale, hermana Clarisa, a don Alfonso. Bueno, si no hay más, pues nada, solo hacer como una síntesis. Entonces, no hay que tampoco tenerle miedo al texto bíblico, que alguien podrá decir, bueno, entonces es muy complicado tratar de sacar el mensaje, ¿no? Si lo hacemos de manera intelectual, claro, es muy complicado. Pero si le entramos de manera sencilla a poner curiosidad al texto, creo que sí, le encontramos mucho significado.
A ver, hermanas catequistas, adelante. Bueno, yo solo un comentario así de la Biblia, así como en los textos bíblicos. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho porque hay que hacerle preguntas porque tiene palabras humanas y palabras de Dios. Entonces, para mí eso ha sido fuerte también porque me ha hecho así preguntas, porque antes en mi experiencia, cuando yo hacía preguntas a las personas, ¿por qué está escrito así o qué quiere decir? Y me decían, esas preguntas no se hacen. Entonces eso fue chocante para mí ahora en este tiempo en el que estoy aquí con los hermanos aprendiendo. Claro, las preguntas siempre se hacen y no existe ninguna pregunta abusiva ni ninguna pregunta siempre y cuando viene de la curiosidad. O sea, eso jamás una pregunta puede ser algo para sentir vergüenza. Simplemente es la inquietud de todo ser humano. Todo ser humano es inquieto. ¿Quiénes nos ponen quietos? Los adultos. Los adultos son los que nos dicen, eso no se dice, eso no se piensa, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Ja, ¿no te das cuenta que estos adultos que piensan así son los primeros que se preguntaron de la misma forma? ¿Ya? ¿Y por qué vestir café? ¿Y por qué no vestir blanco si es más atractivo con el medio ambiente? Digo, no te pega el sol, no te calienta. ¿Por qué no es blanco? ¿Por qué tiene que ser café? Ah, porque... Y se calla porque... Ahí está. ¿Ya? No puedes preguntar. La pregunta tiene una respuesta. Ahora, entre más respuesta inteligente es, más te convence, ¿va? Yo creo que sí. Entre más inteligente es la respuesta, pues más te convence. Pero si la respuesta es imponente o te anula el diálogo, parece ser que quien responde no sabe. Y ese es un problema serio. Ya, no sabe. Está defendiendo un interés. A ver, el artista franciscano. No, bueno, es que me puse a reflexionar sobre lo que acaba de decir la hermana, que también ese tipo de preguntas o de respuestas también a uno como que lo trancan. Yo recuerdo que hace como 20 años yo tenía como esa inquietud yo decía, ajá, pero Dios creó el mundo. Entonces yo me iba yendo para atrás. Y cómo Dios llegó ahí, cómo el Espíritu aletió. Y cada vez me iba más atrás. Yo no lo hacía por mal, sino que yo me hacía preguntas. Pero en ese momento una persona que para mí tenía como mucha influencia espiritual me dijo que, bueno, que esos son misterios, que los misterios no se pueden estar como escudriñando, ¿no? Me dijo que eso era como un pecado, que yo me estuviese preguntando eso, porque ya, Dios creó el mundo y punto. Ya lo que hay más atrás, no, bueno, ya debe quedar así. Y ella me lo dijo y como yo tenía como mucha, digamos, esta cuestión de respeto, y yo de verdad después de eso quedé como que yo no pienso en los misterios porque tenía como una cuestión de un miedo. Y ahora yo lo había olvidado hasta que la hermana está diciendo lo de la pregunta y me vino esta reflexión y digo, bueno, ¿cuántas cosas nosotros evitamos justo en la palabra por el miedo a al pecado, al miedo a esto? Uno creo que tiene como estas cuestiones, así como uno tiene estos estigmas sociales, también tiene unos estigmas religiosos que a uno lo cercenan, que a uno lo trancan y uno más bien en vez de evolucionar, uno creo que se queda como incluso ignorante de muchas cosas por el miedo a este pecado, que no, esto no puede ser. Creo que en la iglesia por mucho tiempo nos han como trancado en estas cuestiones. Y bueno, no sé, me reflexioné mucho con lo que dijo la hermana. Y creo que este curso de hoy también me ha hecho reflexionar en eso, porque yo justamente ahorita estoy leyendo el Antiguo Testamento y empecé desde el Génesis, ¿no? Como una gente cuadrada mental, empecé de todos los libros uno por uno y ya voy por el quinto.
pero yo a veces me pongo a ver y a veces lo estoy leyendo y entro como en un miedo, porque digo, ay, Dios mío, la cuestión. Entonces, es como que si el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos totalmente distintos. Por la forma como está planteado, y casualmente estoy también leyendo el Nuevo Testamento. Entonces yo leo y digo, bueno, primero leo el de Deuteronomio, que voy por ahí, y luego me voy para Mateo. Siento como una tranquilidad. Sí. Pero es fuerte por lo que has hablado durante todo el curso, de que cómo lo interpretamos, y a veces caemos en una crisis. Yo por lo menos la he tenido cada vez que leo el Nuevo Testamento, entro como en un miedo, Dios mío, ¿qué es esto? Y pareciera a simple vista que ese es un Dios castigador, que es un Dios que te da la libertad, que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Es como muchas reglas, mucha cuestión como que dices, o sea, no podemos ni mirar. Entonces, claro, vamos al Nuevo Testamento y vemos, es como un alivio. Yo no sé si les ha pasado, pero yo lo vivo diariamente. Digo, wow, menos mal que Jesús vino y como que nos tranquiliza un poco. Y no es por una cuestión de, bueno, la vida es muy libre, vamos a hacer y deshacer porque Dios es misericordioso. No es desde ese punto de vista, sino es como un punto de vista como también de vivir un poco esa alegría, esa de que Dios, bueno, es misericordioso, es bondadoso y no es un Dios castigador. Pero sí pasa con eso y con esto que has hablado, me viene mucho a colación, porque si no sabemos interpretar la palabra, nosotros mismos nos autoflagelamos, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para no entrar en decir, bueno, Dios es misericordioso, entonces hago lo que quiero, digamos? Bueno, total, Dios es misericordioso. Total, bueno, no es el Dios del Antiguo Testamento, es el del Nuevo Testamento, entonces hago lo que quiero. Total, no sigo sus leyes. ¿Cómo hago para no entrar en eso, digamos, en el relativismo? Sí, también creo que es un problema de dualismo, porque estoy siempre separando las cosas, ¿ya? Hay que unir todo, es decir, el problema del Antiguo Testamento, por ejemplo, que plantea el hermano, ¿tu nombre cuál es? Mares. Mares, perdón, gracias. El problema es cultural, ¿ya? ¿Cómo el antiguo interpreta a Dios? Lo interpreta así, loco, asesino, guerrero, envidioso. Más bien, ¿qué? ¿Cómo sería? Que se venga, vengativo. ¿Ah? Es un Dios vengativo. Así lo interpreta. Pero no nos quedamos en eso. Nos quedamos en el mensaje. Que Dios es liberador. Que Dios es el que ha constituido las cosas. Que Dios pone justicia. Que Dios, cuando se extravía totalmente las cosas, pone orden. ¿Ya? Manda algo, pone orden. Sí, uno se pone a pensar cada quien en su país. Es que hay gente clave que ha cambiado la historia para bien. ¿Ya? ¿Y quién mandó a esa persona? Pues claro, vos puedes decir, fue la doña Fonalita la que lo parió, pero en realidad es que Dios ha constituido esa forma. Es decir, va creando en historia de una forma curiosa, misteriosa. Pero ahí está. Ahí está. En medio de la locura de la cultura del antiguo, va manifestando su mensaje. ¿Ya? No podemos ya decir cuando agarras Isaías, ¿ya? Cuando agarras ya el libro de la sabiduría, no puedes decir que estás delante de una persona cualquiera. Ese es un gran personaje. O, lo que decía el hermano, es una comunidad. ¿Ya? Es una comunidad muy sabia, que nos ha transmitido muchas cosas. Pero bueno, tranquilo, Mares, ya va a llegar a los históricos, los libros históricos para entender. ¿Ya? Tenés que superar a Moisés y con toda la locura y la guerra y todo. No, quiero salir de eso. No hay que reducirlo, pues reducirlo a un espacio y entenderlo en ese modo. Sino que, como decía uno de los criterios de la Dei Verbum, hay que verlo en todo el contexto con Jesús. ¿Ya? Porque todo esto es un proceso para llegar a entender lo que el Hijo de Dios nos quiere transmitir. ¿Ya? Recordemos, queridos hermanos, que la historia de la salvación se nos dio a través de un pueblo. Entonces,
tanto el Antiguo Testamento, como se le llama, que creo que tiene otros nombres bíblicos, precisamente es un recorrido de esa historia maravillosa, de ese pueblo de Dios que aún sabiéndose pueblo de Dios, cayó en rebeldía. Entonces, todo ese recorrido desde sus inicios como pueblo, porque primero no fue pueblo de Dios, primero fue pueblo, pero al reconocer a Dios como pueblo y aún después volvió a caer en los errores y en los pecados de esa época. Por eso debemos entender ese recorrido del Antiguo Testamento. Inclusive el Génesis aparece como el primer libro del texto compilado, del texto bíblico, pero sin embargo no es el primero. Prácticamente es de los últimos en escribirse el libro del Génesis. Entonces vemos ese recorrido y esa teología entre el Antiguo y Nuevo Testamento, promesa y cumplimiento, pueblo antiguo, pueblo nuevo de Dios bajo la alianza, el viejo Adán con el nuevo Adán, ¿verdad? Entonces ahí vamos encontrando el sentido cuando uno entiende un poquito el Antiguo Testamento, se encuentra reflejado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ya es prefigurado en el Antiguo Testamento. Entonces, correcto, podemos ir entendiendo de a poco esa historia. Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos hizo las 3:10. Yo le he puesto mi correo, ahí está en el chat. Un poco retomando lo que dice Mares, ¿no? Es decir, uno lee, pero uno necesita interpretarlo. Entonces necesita un libro de concordancia, ¿ya? Si necesitan, por ejemplo, ese tipo de texto, pues me escriben, ¿no? Y yo se los envío por PDF y ahí pueden, ¿no? Van leyendo un texto, entonces vamos analizando qué dice el escritor, ¿no? Perdón, el biblista, ¿no? ¿Qué dice el biblista con respecto al texto? Para que más o menos completemos el conocimiento de una cosa u otra. Y ojo, con eso quiero terminar. Esto de interpretar los textos es serio. Y lastimosamente nuestros pastores, cuando digo pastores, estoy hablando de los sacerdotes, nuestros párrocos o nuestros obispos, no se toman el tiempo de hacer con seriedad este método. Tendrían que hacerlo porque se supone que lo conocen, ¿ya? Pero yo he escuchado una homilía de lo mismo. Hermanos, el amor del Señor es bondadoso y que nosotros tenemos que amarnos como hermanos, de unos y otros. El amor del Señor siempre es bueno. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a rezar el credo. Dios santo, no te anima para nada. Es decir, yo creo que ni siquiera se tomó la molestia de leerlo 3 veces. ¿Ya? Es que esto, bueno, aquí en El Salvador tenemos el referente de Monseñor Romero. Monseñor Romero dice, es que no puedo yo ser un pastor serio ni coherente con mi pueblo si no paso 3, 4 días indagando qué voy a decir a mi pueblo el día domingo. Se lo pone como tarea, ¿ya? Es que esto es serio. Cuando te pones enfrente a hablar de un texto bíblico, pues no puede ser cualquier cosa, ni cualquier mensaje. Es tratar de escudriñar qué quiso decirnos Jesús. Y esto no es fácil, ¿ya? Esto no es fácil. Así necesitas estudio, necesitas oración, ¿va? Y necesitas iluminación del Espíritu, que te eche la mano, ¿ya? Te eche la mano el del alto. Si no, no funciona esto, ¿ya? Bueno, gracias entonces y nos seguimos viendo, ¿va? En la siguiente sesión. Hermano. Gracias, hermano. Hermano, quería comentarle rapidito que para el 3 al 5 de julio tenemos capítulo nacional electivo acá en Colombia.
y estaremos viajando desde mi ciudad hasta Bogotá el día 3 y precisamente 2:30 de la tarde. Entonces, mil disculpas, creo que no nos da tiempo de conectarnos ese día. No tenga pena. Elijan bien, ¿Verdad? eso es lo más importante. Me apena, me apena, pero no me quiero perder ni un solo día, pero bueno, estaremos en Bogotá del 3 al 5, capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar. Ya, qué bueno. Oraremos por ustedes, hermana. Eso sí. Ay, gracias.